Imagina que hoy caminas por Manhattan, rodeado de rascacielos, pantallas gigantes y sirenas. Y de pronto te digo algo que cambia tu forma de ver Nueva York para siempre. Debajo de esa ciudad de acero y vidrio, todavía corre agua. Sí, arroyos antiguos, ríos pequeños que un día fueron parte del paisaje y que hoy están enterrados bajo el asfalto, como venas ocultas que la ciudad jamás logró borrar. Y ahí es cuando todo se vuelve más intenso, porque Nueva York no es solo la ciudad que nunca duerme. Es una ciudad construida sobre capas de historia, sobre cambios brutales, sobre secretos que casi nadie menciona. Aquí se mezclaron culturas, se levantaron imperios, se rompieron sueños y se volvieron a construir desde cero una y otra vez. Así que quédate conmigo, porque en este video no solo vas a ver la Nueva York que sale en las películas, vas a descubrir la Nueva York escondida, la que vive bajo tus pies, la que guarda historias de poder, de dolor y de renacimiento. Y al final te voy a contar algo todavía más fuerte. ¿Hacia dónde podría ir esta ciudad en el futuro? ¿Y por qué lo que viene podría ser el cambio más grande de todos? Antes de empezar, si te gusta este tipo de historias del mundo contadas de forma clara y visual, suscríbete ahora y activa la campanita. Y deja un comentario escribiendo: Nueva York nunca duerme. Repito, Nueva York nunca duerme. Eso ayuda muchísimo a que este video llegue a más personas. 1. Nueva York hoy, la ciudad que no se apaga. Imagina que estás parado en una esquina cualquiera de Manhattan y en menos de un minuto pasan delante de ti un taxi, una bicicleta, un camión de reparto, un turista mirando el mapa, alguien corriendo tarde al trabajo y otro saliendo de un turno nocturno. Nueva York se siente así, como si la ciudad tuviera un motor invisible que nunca se detiene. Y lo increíble es que esa energía no viene solo de los rascacielos o de Times Square. Viene de algo más humano. Millones de personas diferentes viviendo el mismo día a su manera, cada una con su historia, su acento, su prisa, su sueño. Aquí, en una sola cuadra, puedes oler café, comida callejera, pan recién hecho y escuchar varios idiomas sin darte cuenta. Es como si el mundo hubiera decidido vivir junto, apretado, pero funcionando. Ahora te cuento un secreto que pocos piensan cuando ven Nueva York. Esta ciudad no es una sola ciudad. Es como un conjunto de mundos pegados. Cambias de calle y cambia el ritmo. Una avenida puede ser ruido y pantallas. 2 calles después encuentras un rincón tranquilo con árboles, una librería pequeña, un edificio antiguo escondido entre torres modernas. Nueva York es experta en eso. Te muestra una cara enorme y luego te susurra otra bajito. Y si miras bien, empiezas a notar algo aún más fascinante. Nueva York parece moderna, pero está hecha de capas, como un pastel. Hay lugares donde el suelo, las estaciones, los puentes, las escaleras del metro, te están diciendo: yo estaba aquí antes de este edificio, antes de esta moda, antes de esta generación. La ciudad cambia de piel, pero nunca deja de tener cicatrices y recuerdos. Por eso engancha tanto, porque Nueva York no solo se ve, se siente. Es emoción, presión, esperanza. Para muchos es la promesa de aquí puedo empezar otra vez. Para otros es el desafío de aquí debo resistir. Y lo más fuerte es que ambas cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Ahora bien, si hoy Nueva York parece una máquina perfecta de luces y movimiento, la gran pregunta es: ¿cómo empezó todo esto? Porque antes de ser la capital del ruido, fue otra cosa muy distinta. Y ahí es donde entramos en el siguiente capítulo: la isla antes de la ciudad, el territorio original y la historia que casi nadie cuenta. 2. Antes de todo, la isla de muchos cerros. Ahora, para entender de verdad a Nueva York, tenemos que hacer algo que casi nadie hace: apagar las luces de la ciudad en nuestra imaginación. Sí,
Imagina Manhattan sin rascacielos, sin asfalto, sin semáforos, y de repente aparece otra realidad, una isla viva, llena de árboles, colinas, rocas, pantanos, arroyos y animales. A mucha gente le sorprende saberlo, pero Manhattan era un lugar con relieve, no era plana como parece hoy. Había elevaciones naturales, zonas de bosque denso, áreas de agua dulce y una costa muy distinta. El apodo de Isla de muchos cerros no es un capricho. Describe esa geografía que el cemento terminó escondiendo. Y aquí entra el primer gran secreto. Nueva York no nació como ciudad, nació como paisaje. En ese paisaje vivían los Lenape, pueblos indígenas que conocían cada rincón del territorio como si fuera parte de su propio cuerpo. Para ellos, la isla no era un terreno para vender, sino un hogar con significado. Rutas de pesca, zonas de caza, lugares de reunión, caminos naturales. Incluso el nombre Manhattan se asocia a términos de origen lenape relacionados con el lugar. Pero lo más importante no es solo el nombre, es entender que antes de ser un símbolo global, este lugar ya tenía historia, memoria y gente. Y cuando caminas hoy por la ciudad, si sabes esto, empiezas a mirar distinto. Porque debajo de algunas calles modernas hubo senderos antiguos. Donde hoy hay edificios, antes hubo bosques. Donde hoy hay avenidas rectas. Antes el terreno era irregular, con agua que corría libre. Nueva York, en cierto sentido, tapó la naturaleza, pero no la borró del todo, la dejó atrapada, comprimida, escondida. Piensa en esto. ¿Por qué una ciudad tan moderna todavía se siente a veces como si tuviera un lado secreto? Porque lo tiene. La isla original sigue ahí, como un fantasma geográfico, en la forma de ciertas rocas que asoman en parques, en las pendientes raras de algunas calles, en el comportamiento del suelo e incluso en lugares donde el agua insiste en regresar. Y aquí viene la transición perfecta. Cuando llegan los europeos, no llegan a un terreno vacío. Llegan a un lugar ya vivido, ya nombrado, ya recorrido. Y lo que empieza después no es solo fundar una ciudad, es cambiar el destino de una isla entera. Así que ahora pasamos al siguiente tópico, donde aparece el primer gran giro histórico, Nueva Ámsterdam, el puerto comercial que encendió la chispa de lo que, más tarde, se convertiría en Nueva York. 3. El primer giro, Nueva Ámsterdam, 1624-1664. Después de imaginar Manhattan como una isla verde y viva, llega el momento en que el destino cambia de golpe, porque un día, en el siglo XVII, aparecen barcos europeos en el horizonte, y con ellos llega una idea poderosa: comercio. No ven la isla como un hogar, la ven como un punto estratégico. Así nace Nueva Ámsterdam, el asentamiento neerlandés que sería la semilla de la futura Nueva York. Estamos alrededor de 1624, cuando los neerlandeses establecen una colonia en la zona, y muy pronto Manhattan se vuelve una pieza clave de un plan más grande: controlar rutas, pieles, mercancías y convertir el puerto en un centro de intercambio. Lo importante es que esto no empieza como una ciudad de películas, sino como algo más práctico, un lugar para negociar, almacenar y mover riqueza. Y aquí aparece un detalle que muchos no saben. La Nueva Ámsterdam original se concentraba en la parte baja de Manhattan, donde hoy está el distrito financiero. Si hoy ves Wall Street y edificios enormes, imagina en su lugar una colonia pequeña, con calles de tierra, casas de madera, almacenes, muelles y una vida muy dura. Había frío, enfermedades, incendios, problemas de abastecimiento. No era glamour, era supervivencia. Pero lo que hace a Nueva Ámsterdam verdaderamente especial es otra cosa. Desde el inicio fue una mezcla de personas. No era una colonia de un solo tipo.
Por el puerto pasaban marineros, comerciantes, trabajadores, personas de distintos orígenes europeos y también comunidades africanas, muchas veces bajo condiciones de esclavitud. Nueva York empezó a formarse con esa realidad, un cruce de culturas, una ciudad que crece porque recibe gente, porque mezcla, porque cambia. Y ahora, un secreto que cambia cómo entiendes todo. Para proteger el asentamiento, los neerlandeses construyen una barrera defensiva. Esa barrera, con el tiempo, daría origen a un nombre que hoy todo el mundo conoce: mundo financiero. Sí, donde hoy se mueven billones y se decide el pulso financiero del planeta, hubo una vez un muro de defensa, un límite físico, una señal de miedo y protección. Es casi poético. El lugar de las paredes terminó convirtiéndose en el lugar donde el mundo mide su seguridad económica. Nueva Ámsterdam también nos deja otra lección. Nueva York nació mirando al agua. El puerto no era un detalle, era el corazón. Quien controlaba ese punto podía influir en comercio, rutas, poder. Y por eso, desde temprano, la isla empieza a atraer interés. Y también conflictos. Porque cuando un lugar se vuelve valioso, siempre aparece alguien que lo quiere. Y ahí es donde el próximo tópico entra como una puerta que se abre de golpe. 1664. El día en que los ingleses toman el control. Y el cambio de nombre no solo cambia el mapa, cambia el destino para siempre. Si hasta aquí ya te sorprendió algún secreto de Nueva York, como dale y suscríbete ahora mismo, porque lo que viene se pone todavía más impactante. 4. El cambio de nombre que cambió el destino. 1664. Y entonces llega ese momento típico de la historia en el que una ciudad todavía pequeña se convierte en una ficha grande en un tablero de imperios. Imagínate la escena: barcos armados, banderas nuevas en el horizonte, tensión en el puerto, y la sensación de que el futuro se está decidiendo en silencio. En 1664, los ingleses toman el control de Nueva Ámsterdam. No es solo una ocupación, es un cambio de dirección, y lo primero que hacen es simbólico pero poderoso: cambian el nombre. Nueva Ámsterdam pasa a llamarse Nueva York, en honor al Duque de York. Puede parecer solo una palabra, pero en realidad es como si dijeran: a partir de hoy, esta puerta del Atlántico tiene otro dueño. Lo fascinante es que Nueva York, desde ese instante, empieza a volverse una ciudad con una identidad muy particular. La identidad del cambio, porque aquí va un secreto que pocos piensan. Muchas ciudades nacen con una línea recta, un pueblo que crece hasta ser ciudad. Nueva York, no. Nueva York crece como un archivo lleno de capas, neerlandeses primero, ingleses después, y más adelante olas de gente de todo el planeta. Es decir, Nueva York no borra su pasado, lo acumula. Y cuando una ciudad acumula, ocurren dos cosas. 1. Se vuelve más rica culturalmente porque mezcla ideas. 2. Se vuelve más estratégica porque todo el mundo empieza a mirarla. Bajo control inglés, el puerto se fortalece, el comercio se reorganiza y la ciudad empieza a funcionar como un puente entre mundos. Europa, el Caribe, las colonias americanas. Ya no es solo un asentamiento, es una pieza comercial y militar. Y ahí empieza a formarse la personalidad que hoy todavía sientes. Nueva York como un lugar donde se negocia, se compite, se apuesta y se gana o se pierde rápido. Ahora, imagina la vida cotidiana en ese tiempo. Calles estrechas, casas bajas, mercados, muelles con barriles, telas, alimentos, herramientas, el olor del mar mezclado con humo de chimeneas. Y en medio de eso, algo importante. La ciudad empieza a ser un imán. No porque sea bonita, sino porque tiene oportunidades. Y donde hay oportunidades, llega gente. Aquí va otro secreto que conecta con lo que viene. Este cambio de 1664 no solo transforma el nombre,
también marca el inicio de una idea que se repetirá una y otra vez en la historia de Nueva York. Cuando el mundo se mueve, Nueva York se adapta para sobrevivir y crecer. Y esa capacidad de adaptación es lo que la convierte poco a poco en una puerta gigante. Y justo ahí, con el nombre New York, ya colocado como una etiqueta nueva sobre una historia antigua, aparece el siguiente capítulo natural. La ciudad comienza a atraer cada vez más personas, barcos, mercancías, hasta convertirse en algo mucho más grande que un puerto. Se convierte en un imán del mundo. Así que ahora vamos directo al tópico 5, el puerto que se vuelve la gran entrada, y el momento en que Nueva York empieza a convertirse en el sueño, y también el desafío, de millones de personas. 5. El puerto que se vuelve imán del mundo. Con el nombre New York ya puesto sobre el mapa, la ciudad empieza a hacer lo que mejor sabe, atraer. Pero no atrae por casualidad, atrae porque tiene una ventaja que vale oro. Agua, rutas, muelles, barcos y una posición perfecta. Nueva York está colocada como una puerta natural entre el océano y el interior del continente. Y cuando la economía del mundo empieza a moverse más rápido, esa puerta se vuelve irresistible. Imagina el puerto en aquellos siglos. No es un paisaje bonito para fotos, es un lugar lleno de vida dura. Se escuchan gritos de comerciantes, el golpe de cajas de madera, cadenas, ruedas, caballos y el sonido constante del agua contra los muelles. Entran barcos con telas, azúcar, especias, herramientas, y salen otros con productos que alimentan el comercio. Y aquí está la primera gran transformación. Nueva York aprende a vivir del movimiento. Su corazón empieza a latir con cada barco que llega. Ahora, cuando digo imán del mundo, no es una frase exagerada. Piensa en esto. Una ciudad-puerto no solo recibe mercancía, recibe personas, y cada persona trae algo, un idioma, una forma de trabajar, una receta, una canción, una fe, un miedo, un sueño. Es como si Nueva York se alimentara de historias humanas. Por eso, con el tiempo, la ciudad se vuelve un mosaico, piezas distintas que juntas crean algo único. Y aquí va un secreto que te hace ver el puerto con otros ojos. No todo lo que llegó fue voluntario. Parte de la historia del puerto también incluye rutas de esclavitud y comercio humano. Algo doloroso que forma parte del pasado de la ciudad y de Estados Unidos. Nueva York, como muchas ciudades grandes, creció con luces, pero también con sombras. Entender esto no quita grandeza. Al contrario, te da una mirada más completa y real. Pero volvamos a la fuerza principal, el puerto como motor de oportunidades. A medida que pasan las décadas, la idea se vuelve más fuerte. Si llegas a Nueva York, puedes empezar. Para muchos, esa frase era esperanza pura. Para otros, era una apuesta peligrosa. ¿Por qué? Porque al llegar no había magia, había trabajo duro, competencia, barrios apretados, inviernos fríos y una ciudad que no espera a nadie. Pero aún así, la gente seguía llegando. Y en ese flujo constante de personas aparece algo que define el carácter de Nueva York: la velocidad. La ciudad se acostumbra a crecer rápido, a cambiar rápido, a construir rápido. Porque si cada año llega más gente, necesitas más casas, más calles, más mercados, más organización. Es como si el puerto estuviera diciendo todo el tiempo: apúrense, el mundo sigue entrando. Y aquí conectamos perfecto con el próximo paso, porque llega un momento en que Nueva York entiende que no puede crecer como un pueblo improvisado. Necesita orden, necesita planificación, necesita un diseño que aguante el futuro. Y entonces ocurre uno de los movimientos más decisivos de su historia. La ciudad se dibuja como si fuera un tablero. Así que ahora vamos al tópico 6, el plan de 1811, la cuadrícula de Manhattan, el momento en que Nueva York decide convertirse en una máquina urbana preparada para expandirse sin freno.
6. El tablero de ajedrez, 1811. La ciudad se dibuja como una máquina. Después de ver cómo el puerto convirtió a Nueva York en un imán humano, llega una pregunta inevitable. ¿Cómo haces para que una ciudad que crece sin parar no se convierta en un caos total? Porque cuando miles y miles de personas llegan cada año, la ciudad tiene dos opciones: crecer desordenada o planear el futuro como si fuera una estrategia militar. Y ahí aparece 1811, un año que suena simple, pero que marca un antes y un después, el famoso plan de calles en cuadrícula de Manhattan, el plan de los comisionados. Imagina a varias personas mirando un mapa de la isla y diciendo: vamos a trazar líneas rectas, como si Manhattan fuera un cuaderno. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Calles que se cruzan, avenidas largas, números que te dicen dónde estás. Es el momento en que Nueva York decide convertirse en una especie de máquina urbana diseñada para expandirse. La idea parece básica, pero es genial por una razón. Te permite orientarte sin esfuerzo. Incluso si nunca has estado en Nueva York, si te dicen calle 42 con la 7ª avenida, ya puedes imaginarlo. La cuadrícula se vuelve un idioma universal. La ciudad te habla con números. Pero aquí viene el secreto. Esa cuadrícula no nació solo por orden o estética. Nació porque era una forma inteligente de vender, construir y multiplicar. Cuando divides el suelo en bloques repetibles, es más fácil parcelar, construir edificios, abrir comercios, calcular distancias, planificar transporte. En pocas palabras, la cuadrícula hace que la ciudad sea rentable y rápida de crecer. Ahora, imagina lo que eso significa en la práctica. Para que esas líneas rectas existieran, muchas partes de la isla tuvieron que ser nivelado, cortadas, rellenadas. Colinas que antes estaban ahí desaparecen o se reducen, zonas húmedas se drenan. La naturaleza se adapta a la ciudad, no al revés. Y por eso, cuando caminas por Manhattan hoy, a veces encuentras calles con pendientes raras o parques con rocas enormes. Son pedazos del pasado natural que quedaron como testigos. Y aquí está lo más interesante. La cuadrícula no solo ordenó la ciudad, también cambió cómo la gente vive. Porque en una ciudad en cuadrícula, todo se siente como movimiento constante. Vas subiendo o bajando, cruzando o doblando. La mente se acostumbra a pensar en rutas, tiempos, distancias. Nueva York se convierte en un lugar donde la vida se mide en minutos y cuadras. La cuadrícula educa tu cerebro sin que te des cuenta. Pero también tiene un lado emocional. En medio de tantas líneas rectas, la ciudad empieza a necesitar respirar. Por eso, con el tiempo, aparecen espacios como parques y plazas que funcionan como pulmones. Y ahí se conecta algo clave para el próximo tópico. Aunque intenten dominar la naturaleza nunca se rinde del todo. Porque por debajo de esa cuadrícula perfecta siguen existiendo historias antiguas. Arroyos enterrados, agua escondida, caminos que alguna vez fueron libres. Y ese es el siguiente secreto que nos lleva al tópico 7. Nueva York no solo tiene historia en los edificios, también la tiene bajo tus pies. Así que ahora entramos en el tópico 7, uno de los más cinematográficos: los ríos y arroyos enterrados de Manhattan, la ciudad invisible que todavía corre en silencio debajo de la ciudad que ves. 7. Secreto bajo tus pies. Ríos enterrados en Manhattan. Y ahora sí, aquí viene uno de esos secretos que cuando lo escuchas ya no puedes caminar por Nueva York igual. Manhattan tuvo arroyos, manantiales y hasta lagunas. No un poquito de agua, no, agua real corriendo libre, alimentando vida. Pero cuando la ciudad se volvió una máquina, ese mundo natural no desapareció, lo enterraron. Imagina la isla hace siglos,
pequeños cursos de agua bajando por las colinas, charcas donde bebían animales, zonas pantanosas cerca de la costa y lugares de agua dulce que eran oro para quien vivía allí. Uno de los casos más famosos fue el estanque de recolección, una laguna grande de agua dulce en la zona de lo que hoy sería el Bajo Manhattan. Con el crecimiento acelerado, se contaminó, se rellenó, y ese relleno terminó generando problemas de suelo y drenaje. Y aquí está el detalle casi de película. Cuando tú tapas el agua sin respetarla, el agua busca caminos. Siempre. Por eso Nueva York está llena de historias raras. Sótanos que se humedecen en zonas específicas. Calles donde el drenaje se comporta diferente. Áreas donde el terreno se siente distinto. No es magia, es geografía antigua resistiendo. Y ahora entra el arroyito que se convirtió en leyenda urbana, Arroyo Mineta, en Greenwich Village. Ese arroyo existía, era parte del paisaje, y hoy está oculto bajo la ciudad. Cuando caminas por esas calles irregulares del Village, que ya de por sí no siguen la cuadrícula perfecta, es como si la ciudad te estuviera dando una pista. Aquí hubo otra lógica antes de tus mapas. Es un secreto hermoso porque te recuerda que Nueva York tiene dos ciudades al mismo tiempo, la visible y la enterrada. ¿Y por qué esto importa tanto? Porque te explica algo clave del carácter de Nueva York. Esta ciudad no fue construida sobre terreno simple. Fue construida sobre una isla compleja, moldeada a la fuerza, cortada, rellenada, nivelada. Y aún así, la naturaleza dejó firmas escondidas. Una pendiente inesperada, una roca enorme en un parque, un tramo de calle que parece torcerse sin razón. Son huellas del Manhattan original. Ahora piensa en lo simbólico. Arriba, una ciudad de acero. Abajo, un pasado de agua. Arriba, prisa. Abajo, paciencia. Arriba, ruido. Abajo, silencio. Y ese contraste es parte del encanto. Nueva York te grita, moderno, pero por debajo te susurra, yo existía antes de ti. Y justo cuando ya tienes esta imagen en la mente, una ciudad construida sobre secretos, llegamos al siguiente capítulo, porque el agua enterrada es solo el comienzo. A finales del siglo XIX y principios del XX, Nueva York explota en gente, fábricas, puentes, barrios, y la pregunta se vuelve urgente, ¿cómo se vive en una ciudad que crece a una velocidad brutal? Eso nos lleva directo al tópico 8, el siglo de las multitudes, cuando Nueva York se llena de trabajo, humo, migraciones, puentes gigantes y barrios con alma, y empieza a convertirse, de verdad, en el escenario humano más intenso del planeta. Pausa rápida. ¿Estás disfrutando el viaje por Nueva York? Entonces, suscríbete y comparte este video con alguien que ama historias reales, pero contadas como película. 8. El siglo de las multitudes, fábricas, puentes y barrios con alma. Después de descubrir que Manhattan tiene un mundo oculto, de agua bajo tus pies, la historia sube de golpe a la superficie, y la ciudad entra en una fase que parece un torbellino humano. Porque llega el momento en que Nueva York ya no es solo un puerto importante, se convierte en una fábrica de vidas, un lugar donde la gente llega en masa y la ciudad tiene que inventar, casi a la fuerza, una manera de funcionar. Imagina Nueva York en el siglo XIX y principios del XX. Humo saliendo de chimeneas, calles llenas de carros, vendedores gritando, niños corriendo entre edificios y barcos entrando sin parar. Aquí el sonido cambia. Ya no es el rumor del agua, es el ruido del trabajo. Talleres, costureras, imprentas, fábricas, almacenes. La ciudad se llena de empleos duros y jornadas largas. Y aquí aparece una verdad que define a Nueva York. Se construyó con el esfuerzo de millones de personas comunes. Y como llega tanta gente, ocurre algo inevitable. Los barrios se vuelven pequeños mundos. No eran solo zonas en un mapa, eran comunidades, calles donde se hablaba un idioma específico, donde la comida tenía un olor particular, donde la música sonaba distinta en cada ventana.
Y aquí va un secreto que se siente incluso hoy. Muchas partes de Nueva York conservan su identidad porque nacieron como refugios culturales. La gente se agrupaba con quienes entendían su idioma, su fe, sus costumbres, para no sentirse sola en una ciudad enorme. Ahora, mientras los barrios crecen, la ciudad tiene un problema. Está separada por agua. Manhattan es una isla. Brooklyn y Queens están al lado. El Bronx está al norte. Staten Island más lejos. ¿Cómo conectas todo eso sin perder tiempo? Y entonces llega la era de los puentes, que en Nueva York no son solo estructuras, son símbolos de ambición. Piensa en el puente de Brooklyn y en los grandes puentes que vendrían después. Para la gente de esa época, cruzar un puente así era como ver el futuro. Era decir, podemos dominar la distancia, podemos unir lo que parecía separado. Y eso cambia la ciudad por completo, porque moverse se vuelve más fácil, la economía crece y la gente empieza a vivir en un lado y trabajar en otro. Nueva York comienza a funcionar como un organismo conectado, pero ojo, porque no todo era progreso limpio y bonito. Aquí entra la parte humana. Con el crecimiento también aparecen hacinamiento, pobreza, enfermedades y una lucha constante por condiciones dignas. Había edificios donde vivían familias enteras en espacios mínimos, calles donde el invierno se sentía cruel y trabajos donde el cansancio parecía no tener fin. Nueva York era promesa, pero también era prueba. Y ahí está lo poderoso. Esa mezcla de belleza y dureza crea el carácter de la ciudad. Una persona llega con nada, trabaja, se adapta, aprende, resiste. Y esa energía colectiva, esa mezcla de necesidad y esperanza, es lo que convierte a Nueva York en un lugar con alma. Porque no es solo arquitectura, es historia humana acumulada. Y aquí va otro secreto que conecta con lo que viene. En medio de esa multitud, Nueva York empieza a entender que necesita una identidad más grande, una estructura oficial que una todas esas piezas. Porque si cada zona crece por su cuenta, la ciudad se vuelve imposible de administrar. Así que el siguiente paso lógico es enorme, la gran fusión de 1898, cuando se consolida la Nueva York moderna con sus 5 boroughs. Es el momento en que la ciudad deja de ser un conjunto de partes sueltas y se convierte en un gigante con un solo nombre. Vamos al tópico 9, 1898, el nacimiento oficial de la Nueva York de 5 boroughs, la ciudad que el mundo reconoce hoy. 9, 1898, la gran fusión, nacen los 5 boroughs. Después de ese siglo de multitudes, con barrios creciendo como pequeños mundos y puentes uniendo pedazos de ciudad, llega un punto en el que Nueva York se enfrenta a una verdad simple. Si no se organiza, se ahoga en su propio crecimiento. Porque imagina administrar calles, policía, bomberos, agua, basura, transporte y escuelas, en territorios que, en la práctica, ya funcionan como una sola gran ciudad, pero en el papel todavía están separados. Y entonces ocurre el gran giro de 1898, la consolidación. Es el momento en que se forma oficialmente la Nueva York moderna, uniendo varias jurisdicciones en una sola megaciudad. De ahí nace lo que hoy conocemos como los 5 distritos: Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx y Staten Island. No es un detalle administrativo, es un acto de poder urbano. Es como decir, esto ya no es una ciudad, es un gigante. Ahora, para que lo sientas de verdad, piensa en esto como si fuera una familia enorme que decide vivir bajo el mismo techo. Cada borough tenía su personalidad, sus ritmos, sus intereses. Brooklyn, por ejemplo, ya era una ciudad grande por sí misma. Queens era más amplio y más abierto. El Bronx crecía rápido. Staten Island tenía un carácter más separado, más insular. Manhattan era el corazón comercial y político. Juntarlo todo era como conectar 5 cerebros diferentes en un solo cuerpo. ¿Y por qué lo hicieron?
por varias razones que se entienden fácil. Economía. Juntos podían generar más riqueza y atraer más inversión. Infraestructura, agua, puentes, calles y transporte necesitaban coordinación. Poder. Una ciudad más grande tenía más influencia, más recursos y más voz. Futuro. La consolidación preparaba a Nueva York para el siglo XX, que iba a ser una carrera brutal entre grandes ciudades. Aquí va un secreto interesante. Esta fusión no fue romántica. No fue un abrazo perfecto. Hubo debates, resistencia, gente a favor y gente en contra. Algunos temían perder identidad, otros querían más eficiencia y crecimiento. Nueva York, como siempre, nació de una mezcla: ambición plus conflicto plus necesidad. Y esa receta se repite en su historia una y otra vez. Lo que cambia después de 1898 es enorme. Cuando la ciudad se convierte en una sola entidad gigante, empieza a pensar como gigante. Y eso significa proyectos gigantes, transporte más amplio, planes urbanos más ambiciosos, conexiones más fuertes entre boroughs y sobre todo una idea que se vuelve realidad. Nueva York ya no compite solo dentro de Estados Unidos. Empieza a competir como una capital del mundo. Y aquí conectamos directo con el próximo tópico, porque cuando tienes una megaciudad, hay una pregunta urgente: ¿cómo mueves a millones de personas todos los días sin que el lugar colapse? La respuesta llega en forma de un monstruo subterráneo que cambiaría todo: el metro. Así que vamos al tópico 10, 1904, el nacimiento del metro y el secreto fascinante de una estación preciosa que todavía parece un fantasma bajo la ciudad: ayuntamiento. 10, 1904. El metro y el palacio fantasma de City Hall. Después de 1898, con los 5 boroughs ya unidos, Nueva York se enfrenta a un problema gigantesco y muy simple. Si millones de personas viven y trabajan aquí, ¿cómo se mueven sin que la ciudad colapse? Porque a nivel de calle ya había ruido, carros, multitudes, y cada año llegaba más gente. La ciudad necesitaba una solución que no fuera más tráfico, sino otra dimensión. Y entonces, en 1904, Nueva York hace algo que cambia su historia para siempre: abre su metro. Imagina lo que significaba para una persona común en ese momento: bajar por unas escaleras y de pronto descubrir que existe un Nueva York subterráneo, un mundo de túneles donde el movimiento ya no depende del clima, ni del barro, ni de la nieve, ni del caos de la calle. Era como decir: la ciudad ya no solo crece hacia arriba, también crece hacia abajo. La primera gran sensación fue esta: velocidad. Lo que antes tomaba una eternidad, ahora se podía hacer en un tiempo razonable. Y esa velocidad cambia la vida. Te permite vivir más lejos, trabajar en otro lugar, visitar otro barrio, hacer negocios, reencontrarte, sobrevivir. El metro se convierte en el verdadero sistema circulatorio de la ciudad, las venas por donde Nueva York bombea su gente. Ahora viene el secreto que suena a película. En ese nacimiento del metro existe una joya escondida, casi un mito bajo Manhattan. Se llama Estación del Ayuntamiento, y no es una estación cualquiera. Fue diseñada como si fuera un salón de lujo: arcos elegantes, azulejos curvos, detalles finos, tragaluces, una estética que hoy parece imposible para un lugar donde la gente corre y empuja. Lo más impactante: está cerrada desde 1945, y por eso muchos la llaman el Palacio Fantasma del Metro. ¿Por qué la cerraron? Porque la ciudad cambió. Los trenes se hicieron más largos, las plataformas debían ampliarse, y City Hall tenía un problema técnico: su estación está en una curva y era difícil adaptarla. Además, otras estaciones cercanas absorbieron el flujo de pasajeros. Resultado: una de las estaciones más bellas quedó como un tesoro oculto. Y aquí está lo que hace este secreto tan poderoso. Te demuestra que Nueva York, incluso bajo tierra, es una ciudad de capas.
Arriba ves la ciudad moderna, abajo hay una ciudad antigua, y más abajo todavía la ciudad invisible de historias que no se cuentan. City Hall es como una cápsula del tiempo, un recordatorio de que, incluso en un sistema construido para la eficiencia, Nueva York también quiso dejar un mensaje de grandeza como diciendo, hasta el trayecto diario merece belleza. Y con el metro ya latiendo, la ciudad se vuelve aún más intensa. Si ahora puedes mover multitudes, entonces también puedes mover cultura, ideas, música, teatro, voces. Y eso nos lleva directo al siguiente capítulo, porque cuando una ciudad aprende a mover millones, empieza a inventar el mundo. En el tópico 11 entramos en la Nueva York, que crea cultura. Harlem, Broadway y la voz de la calle, el momento en que la ciudad deja de ser solo infraestructura y se convierte en escenario. 11. La ciudad que inventa cultura, Harlem, Broadway y la voz de la calle. Con el metro funcionando como las venas de Nueva York, la ciudad ya no solo se mueve, se conecta. Ideas, personas y estilos empiezan a viajar de barrio en barrio con una rapidez nueva. Y ahí ocurre algo impresionante. Cuando una ciudad conecta millones de vidas todos los días, empieza a crear cultura como si fuera una fábrica. Pero una fábrica de música, teatro, lenguaje, moda y actitud. Primero, piensa en Broadway. Mucha gente cree que Broadway es solo teatro elegante, pero Broadway es, en realidad, un fenómeno, un lugar donde la ciudad se mira a sí misma y se cuenta historias. Broadway convierte el ruido urbano en espectáculo. Y aquí hay un secreto. El teatro de Nueva York no nació solo para ricos. Creció porque la ciudad siempre tuvo hambre de entretenimiento, de emoción, de historias que le dieran sentido a la vida dura. En una ciudad donde la gente trabaja sin parar, el escenario se vuelve un respiro y a la vez un espejo. Ahora subimos al norte de Manhattan y entramos en una parte clave del alma cultural de Nueva York, Harlem. Harlem no es solo un barrio, es un símbolo. A principios del siglo XX, Harlem se convirtió en un centro vibrante de vida cultural afroamericana, especialmente durante lo que se conoce como el Renacimiento de Harlem. Y aquí está lo poderoso. No fue solo música. Fue literatura, pensamiento, orgullo, arte, espiritualidad y una voz que dijo, estamos aquí y vamos a crear belleza incluso en medio de las dificultades. Imagínate los clubes de jazz, las noches llenas de sonido, la gente vestida con estilo, el ritmo saliendo por puertas y ventanas. Ese ambiente no solo entretenía, definía una identidad. Y lo más increíble es que muchas de esas creaciones no nacieron en palacios, nacieron en calles reales, en comunidades reales, en gente que estaba luchando por respeto y por oportunidades. Y aquí va un secreto que explica mucho de Nueva York. Esta ciudad siempre ha sido un lugar donde la cultura nace desde abajo. No siempre empieza en una oficina o en una institución. Muchas veces empieza en el barrio, en el callejón, en el vagón del metro, en un grupo de amigos que inventa una forma nueva de hablar, de vestir, de rapear, de bailar, de resistir. Por eso decimos la voz de la calle, porque Nueva York convierte la vida diaria en estilo. De hecho, si escuchas bien, Nueva York tiene un idioma propio, un modo directo de hablar, una rapidez, una ironía, una confianza. Y ese idioma no lo inventó un libro, lo inventó la convivencia constante de millones de personas en espacios pequeños. Aquí, la gente aprende a ser clara, rápida, práctica. La ciudad te enseña a decir lo que quieres en pocas palabras, porque el mundo no se detiene a esperarte. Pero como siempre en Nueva York, la cultura también nace del contraste, luces y sombras. Mientras unos brillan en teatros, otros sobreviven en calles difíciles. Mientras unos aplauden, otros trabajan turnos dobles. Y aún así, de ese choque sale creatividad.
Nueva York transforma presión en arte, convierte la prisa en ritmo, convierte el estrés en música. Y esto nos lleva al siguiente capítulo con un cambio de tono, porque en algún punto la ciudad no solo crea cultura, también enfrenta una crisis tan fuerte que parece que todo se puede venir abajo. Y ahí se pregunta el mundo, ¿puede una ciudad gigante quebrarse? Esa pregunta nos abre el tópico 12, la crisis de los años 70, cuando Nueva York tambalea, se oscurece en muchos aspectos, y aún así se reinventa otra vez, como si su naturaleza fuera sobrevivir. Y dime en los comentarios, ¿qué barrio te da más curiosidad? ¿Manhattan, Brooklyn o Queens? Te leo. Y si todavía no te suscribiste, este es el mejor momento. 12. El golpe duro y el regreso. La crisis de los 70. Y aquí es donde la historia cambia de color. Porque después de la Nueva York brillante, cultural, creativa y llena de vida, llega una década que muchos recuerdan como una prueba de fuego. Los años 70. Es el momento en que la ciudad, por primera vez, empieza a dar la sensación de que podría romperse. Imagina una ciudad enorme con el corazón acelerado, pero con las cuentas temblando. Nueva York venía arrastrando gastos gigantes, tensiones sociales, infraestructura envejecida y un sistema que ya no alcanzaba para todo. Y entonces ocurre algo que suena técnico, pero se siente en la calle, una crisis fiscal. La ciudad se queda sin aire financiero. No era solo falta de dinero, era el miedo real de no poder pagar servicios básicos, salarios, transporte, limpieza. Para la gente común, eso se traduce en cosas concretas, menos mantenimiento, más deterioro, más sensación de abandono. Y aquí viene un secreto de esa época. Muchas veces las crisis no se ven primero en los titulares, se ven en detalles pequeños. El metro con más problemas, estaciones más sucias, retrasos, vagones con grafitis que parecían gritar que la ciudad estaba perdiendo el control. Barrios donde la noche se sentía más peligrosa, donde la gente caminaba más rápido y miraba más alrededor. Nueva York seguía viva, sí, pero estaba herida. Ahora, para que lo visualices, hubo zonas enteras que sufrieron muchísimo, como partes del Bronx, donde la combinación de pobreza, abandono, incendios y políticas urbanas fallidas dejó imágenes que se volvieron símbolo de la decadencia de la ciudad. Y al mismo tiempo, en otros lugares, la cultura seguía creando cosas increíbles. Ese contraste era brutal. Una ciudad capaz de producir arte mundial y a la vez mostrar calles destruidas. Y en medio de ese clima pasan momentos que se volvieron legendarios. Por ejemplo, el apagón de 1977, la ciudad a oscuras, tensión, miedo, caos en algunas zonas, gente tratando de entender qué estaba pasando. Para muchos neoyorquinos fue como ver, por unas horas, la fragilidad de un gigante. Si se apagan las luces, ¿qué queda? Pero lo más importante de esta parte no es solo el golpe, es lo que pasa después. Porque aquí aparece una verdad que define a Nueva York mejor que cualquier postal. Cuando la ciudad está contra la pared, se reinventa. En esos años y en los que siguieron, hubo decisiones duras, recortes, reorganizaciones, intentos de estabilizar finanzas, planes para evitar el colapso. Y aunque fue doloroso para mucha gente, esa etapa también preparó el terreno para que la ciudad pudiera levantarse. Como si Nueva York hubiera dicho, ok, si voy a sobrevivir, tengo que cambiar. Y de ese cambio nace el regreso. Poco a poco, en los 80 y 90, la ciudad empieza a recuperar confianza, inversión, turismo, renovación urbana en varias zonas. No fue perfecto ni igual para todos, porque Nueva York nunca es igual para todos. Pero la energía volvió a subir, y aquí está la lección poderosa. Nueva York no es una línea recta, es una montaña rusa. Se cae, se levanta, se transforma. Y entonces,
Justo cuando parecía que la ciudad había recuperado su fuerza y su brillo, llega el siguiente capítulo, el más doloroso y el más observado por el planeta entero. Porque en el tópico 13 entramos en el momento en que el mundo miró a Nueva York sin parpadear. 2001, el día que cambió la ciudad para siempre y la obligó a reinventarse de una manera todavía más profunda. 2001, el día que el mundo miró a Nueva York. Después de la crisis de los 70 y de ese largo proceso de recuperación, Nueva York entra al nuevo milenio con una sensación clara. Volvió a ponerse de pie. Había movimiento, turismo, negocios, cultura. La ciudad parecía, otra vez, invencible. Y entonces llega un día que parte la historia en dos. 11 de septiembre de 2001. Hay fechas que no necesitan explicación. Pero si quieres entender lo que fue para Nueva York, imagina esto: una mañana normal, cielos relativamente despejados, gente yendo al trabajo, niños en escuelas, cafés abriendo, y de pronto la realidad se rompe. No es una película, no hay música de fondo, solo confusión, humo, sirenas y una sensación imposible de describir. La ciudad entendiendo que está viviendo un momento que nadie olvidará. Las Torres Gemelas no eran solo edificios, eran un símbolo visible, un punto en el horizonte que te decía: estás en Nueva York. Y cuando cae ese símbolo, no cae solo concreto, cae seguridad, cae rutina, cae confianza. Durante horas, el mundo entero miró a Nueva York como si fuera el centro de un terremoto emocional. Y aquí hay un secreto que no siempre se dice con claridad. En Nueva York, ese día no fue solo el horror del impacto, fue también el silencio extraño después. Calles vacías en algunas zonas, gente caminando sin saber a dónde ir, teléfonos que no funcionaban bien, mensajes de voz que nunca se olvidan. La ciudad que siempre hace ruido tuvo momentos donde parecía contener la respiración. Pero Nueva York es una ciudad hecha de reacción. Y entonces aparece lo que muchos recuerdan como una segunda imagen del 11 de septiembre, la respuesta humana. Bomberos, policías, médicos, voluntarios, vecinos comunes. Personas que, incluso con miedo, hicieron algo muy simple y muy poderoso. Ayudaron. En medio de la tragedia, la ciudad mostró su lado más unido. Ese instante donde no importa el barrio, la lengua o el origen, y lo que importa es: ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Ahora el impacto no terminó ese día. Nueva York cambió en la forma en que se siente la seguridad, en la forma de vivir eventos masivos, en la arquitectura, en la memoria de la ciudad. Aparecen nuevos símbolos, nuevos lugares de recuerdo. Y el dolor se convierte en algo permanente, como una marca que no se borra. Y aquí está la clave para mantener la historia en secuencia. Después de 2001, Nueva York entra en una etapa donde reconstruir no es solo levantar edificios, es reconstruir el ánimo. La ciudad vuelve a caminar, vuelve a trabajar, vuelve a cantar, pero ya con otra conciencia. La fragilidad existe. Y esto nos lleva directo al tópico 14, porque para entender a Nueva York de verdad, no basta con hablar de grandes momentos. Hay que hablar también de lo que fue borrado o escondido para construir la ciudad, lugares y comunidades que desaparecieron para que existiera la Nueva York que conocemos hoy. En el siguiente capítulo entramos en un secreto histórico fuerte, una comunidad que existió donde hoy está Central Park, y cómo esa historia nos cambia la mirada sobre la ciudad. 14. Otro secreto. La ciudad también está hecha de lo que fue borrado. Después de 2001, uno entiende algo importante sobre Nueva York. Esta ciudad no solo guarda historia en sus monumentos, también la guarda en sus ausencias, en lo que ya no está, en lo que fue removido, desplazado o enterrado para que la ciudad pudiera crecer. Y este tópico es clave porque te cambia la mirada, te hace ver que Nueva York no es solo éxito y brillo,
sino también decisiones difíciles y consecuencias humanas. Y aquí entra el ejemplo más simbólico, porque casi todos han visto fotos de Parque Central. Árboles, lagos, senderos, gente corriendo, familias paseando, un pulmón verde en medio del concreto. Pero el secreto es este. Antes de que existiera Central Park, existieron comunidades viviendo allí. Una de las más recordadas se llama Seneca Village. Imagina un barrio pequeño en el siglo XIX, con casas, iglesias, escuela, familias trabajadoras, muchas de ellas afroamericanas, y también inmigrantes irlandeses y alemanes. Para esas personas, ese lugar no era un futuro parque, era hogar, era seguridad, era identidad. Y entonces llega la gran idea urbana. Necesitamos un parque enorme para la ciudad. La intención tenía sentido para una ciudad que crecía y se ahogaba en ruido y humo. Un espacio verde era casi una medicina. Pero aquí viene la parte dura. Para construir ese parque hubo expropiaciones y desplazamientos. La ciudad decidió que ese terreno tenía un destino mayor, y la gente que vivía allí pagó el precio de esa decisión. Este es un secreto incómodo, pero importante. Muchas veces las ciudades grandes se construyen así, como si fueran una máquina que necesita espacio, y en ese proceso algunas vidas quedan fuera del plano. Nueva York no es única en esto, pero en Nueva York se siente fuerte porque Central Park es un símbolo mundial. Y pensar que debajo de ese símbolo hubo un barrio real, con nombres, historias y sueños, te da una nueva sensibilidad. Ahora, lo más poderoso es que este tipo de historias no se limita a Central Park. Nueva York está llena de capas borradas, muelles antiguos que desaparecieron, barrios que cambiaron por completo, edificios demolidos, comunidades desplazadas por autopistas, proyectos urbanos y subidas de precios. Y aunque cada caso es distinto, la idea se repite. La ciudad cambia, y no siempre todos pueden quedarse dentro del cambio. Pero ¿por qué estamos contando esto aquí, tan cerca del final? Porque Nueva York no se entiende solo por lo que construyó, sino por lo que sacrificó, por lo que transformó. Y conocer esas capas no te quita el amor por la ciudad, al contrario, te da una visión más real, más humana. Y esto nos conecta directo con el último tópico, el 15, donde todo se junta, el pasado natural enterrado, la ciudad trazada como máquina, el puerto, el metro, la cultura, las crisis, el dolor. Y ahora esta pregunta final, ¿qué viene después? Porque el futuro de Nueva York depende de cómo maneje sus tensiones, vivienda, desigualdad, infraestructura, clima, tecnología y la lucha eterna entre crecer y vivir bien. Vamos al tópico 15, el futuro de Nueva York, la próxima gran reinvención y el destino que podría anticipar lo que le pasará al resto del mundo. 15. El futuro. ¿Qué Nueva York viene ahora? Y ahora sí, llegamos al punto donde todo lo que vimos se junta como piezas finales de un rompecabezas. Porque Nueva York no es solo pasado, es un experimento vivo, un laboratorio del mundo. Lo que pasa aquí muchas veces anuncia lo que después pasa en otras grandes ciudades. Y por eso la pregunta del final no es ¿qué fue Nueva York?, sino ¿en qué se va a convertir? Primero, piensa en su esencia. Nueva York nació de una isla natural, se volvió puerto, se volvió máquina, se volvió cultura, se cayó en crisis, se levantó, sufrió golpes y siguió. Eso ya nos dice algo. Esta ciudad está hecha para reinventarse, pero el futuro que viene no será una reinvención pequeña, será una reinvención grande, porque los desafíos grandes ya están sobre la mesa. Uno de los temas más decisivos es el agua. ¿Recuerdas los arroyos enterrados de Manhattan? Ahora imagina eso en versión gigante. Nueva York está rodeada por el Atlántico y por ríos. Y el futuro obliga a la ciudad a hacerse una pregunta muy concreta. ¿Cómo se protege una megaciudad costera?
Aquí entra el reto de infraestructura y clima, tormentas más intensas, marejadas, inundaciones en ciertas zonas y la necesidad de fortalecer costas, túneles, metro, redes eléctricas. En una ciudad donde el metro es el sistema circulatorio, protegerlo es proteger la vida diaria. El segundo reto es el que más se siente en la piel, la vivienda. Nueva York siempre fue cara, sí. Pero la pregunta es si podrá seguir siendo una ciudad donde no solo sobreviven los que tienen más, sino donde también puedan vivir maestros, enfermeros, trabajadores, artistas, familias comunes. Porque si una ciudad pierde a su gente común, pierde su alma. Y el secreto aquí es simple. La cultura que admiramos de Nueva York nació de comunidades reales, no de vitrinas. Si el futuro expulsa a esas comunidades, la ciudad se vuelve un escenario bonito, pero vacío por dentro. El tercer tema es la tecnología. Nueva York siempre ha sido una ciudad de dinero y comunicación, y eso la coloca en el centro de cambios que pueden ser enormes. Automatización, inteligencia artificial, nuevos modelos de trabajo, oficinas que cambian, barrios que se transforman. La ciudad podría volverse aún más eficiente, más conectada, con servicios más inteligentes, pero también podría aumentar la brecha entre quienes se adaptan rápido y quienes quedan atrás. Y ahí está la batalla del futuro, progreso sin perder humanidad. El cuarto reto es la desigualdad, que es como una sombra que siempre camina al lado de esta ciudad. Nueva York puede mostrar lujo extremo en una avenida y a pocas cuadras mostrar dificultad real. El futuro dependerá de cómo maneje esa tensión, porque una ciudad puede ser rica y al mismo tiempo estar fracturada, y cuando se fractura se nota en seguridad, salud mental, convivencia, confianza. Pero aquí viene la parte esperanzadora. Si hay algo que Nueva York ha demostrado, es que sabe convertir problemas en proyectos gigantes. Y es muy posible que el futuro traiga una Nueva York más verde, más resistente, con barrios más caminables, transporte más limpio, más espacios públicos, más innovación en energía y protección costera. La ciudad ya ha hecho esto antes. Cuando parecía imposible, se reinventó. Y ahora te dejo con una imagen final, bien clara, para cerrar este viaje. Nueva York es una ciudad que vive sobre capas. Arriba, luces, edificios, ruido, prisa. Debajo, túneles, historias, estaciones fantasma. Más abajo, agua antigua, tierra original, memorias borradas. El futuro será, como siempre, una nueva capa. Y la gran pregunta es, ¿será una capa que une a la gente o una capa que separa más? Porque si Nueva York logra algo extraordinario, ser más humana sin dejar de ser gigante, entonces no solo se salva a sí misma, le enseña al mundo cómo se sobrevive en el siglo XXI. Y por eso esta historia no termina aquí, termina con una invitación. Mira tu propia ciudad. Pregúntate qué cosas están escondidas bajo tus pies, qué historias fueron borradas y qué futuro se está construyendo ahora mismo sin que nadie lo note. Porque al final, Nueva York es un espejo, nos muestra lo que somos y lo que podríamos llegar a ser. Y ahora que llegamos al final, quiero que te quedes con esta imagen en la mente. Nueva York no es un lugar, es una transformación constante. Es la ciudad que aprendió a levantarse después de cada golpe, a reinventarse después de cada crisis, a mezclar culturas como si fueran colores en una misma pintura, y a seguir caminando incluso cuando el mundo entero la miraba con miedo, con asombro o con esperanza. Porque lo más impresionante de Nueva York no son sus rascacielos, es lo que no se ve, las historias enterradas bajo el asfalto, los sueños que llegaron en barcos, en trenes, en maletas viejas, en la mirada cansada de quien venía a empezar de nuevo. Y ahí está el mensaje. Si una ciudad puede cambiar tantas veces sin perder su fuerza,
tú también puedes. Y sobre el futuro, la gran pregunta no es si Nueva York cambiará, porque va a cambiar sí o sí. La pregunta es, ¿en qué se convertirá? ¿Una ciudad más justa, más humana, más resistente, o una ciudad que se rompe por sus propias tensiones? Lo que pase allí muchas veces anticipa lo que pasará en otras partes del mundo. Nueva York es un espejo del planeta. Si esta historia te hizo ver la ciudad con otros ojos, comparte este video con alguien que ama las grandes historias y dime en los comentarios qué parte de Nueva York te impactó más, sus secretos ocultos, su reinvención o su futuro. Y recuerda, mientras exista alguien dispuesto a soñar, Nueva York seguirá encendida. Si llegaste hasta aquí, gracias de corazón. Revisa si ya estás suscrito, deja tu like y comparte este video. Así ayudamos a que más gente descubra estas historias. Y dime abajo, ¿de qué ciudad quieres la próxima historia?